Saludos a todos, hoy veremos la tercera parte de cómo hacer un formulario con Visual Basic aplicaciones. Bien, vamos a hacer de que la celda que se active cada vez que borremos un número sea la celda B4 para iniciar nuestro contador. Cual sea el caso para poder usar el contador y nos vaya guardando los distintos materiales en diferentes filas. Ahí activamos la celda B4, ponemos range activate, está activada la celda B4. Ahora decimos que nuestra variable que hemos declarado como X va a ser esa celda activa, o sea, la celda B4, active cell, y vamos a decir que va a contar las filas de la región actual. Es decir, active cell current region round count. Es decir, que va a contar las filas de la región actual. ¿Qué quiere decir? De que nuestro contador va a empezar con el número 1, porque la primera fila que va a contar la B4. Como va a tomar el valor 1 porque va a contar la B4. Cuando se llene información aquí, digamos acá, cuando se llene información aquí, X ya no va a valer 1, sino 2, porque hay dos filas ya llenadas. Va a contar las filas llenadas de la región actual. Y cuando se llene otro valor acá, digamos la tercera fila, nuestro X ya no va a ser 1, sino va a ser 1, 2, 3, porque va a contar las tres filas con datos de la región actual. O sea, las filas que estén cerca del B4 con datos llenados, que serían esas tres. Esa va a ser la función de ese código que hemos colocado. Contar las filas con datos. ¿Para qué? Para que pueda colocar los nuevos datos en la siguiente fila. Ahora lo vamos a ver. Una vez que X tome ese valor, vamos a decir que la siguiente celda va a ir el valor que coloquemos en el cuadro de código. El código que hemos llamado código. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que colocamos active cell, celda activa, offset, es para dar coordenadas. Coordenada X y 0 va a ser igual a código.text. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el valor de la celda que va a estar desfasada o que va a estar ubicada una cantidad X filas hacia abajo y una cantidad X columnas hacia la derecha va a tener el valor de código txt. Acá lo vemos, es decir, si X vale X acá al inicio, como B4 solo es una fila con datos, X va a valer 1. La siguiente celda sería X, sería en la fila cuando X vale 1, que sería la de abajo, y en la columna cuando se mueve 0 elementos, que sería esta de acá, la de código. Ahí se va a borrar la información que coloquemos en la casilla llamada código. Por ejemplo, la siguiente fila, active cell offset X1, que sería la siguiente columna, la columna C, hay el texto que se grabe en el cuadro que hemos colocado con el nombre de descripción. En la siguiente, active cell offset, se va a guardar la información en la columna 2, que sería la columna D del cuadro llamado unidad, que es el texto que coloquemos en ese cuadro. La siguiente sería active cell offset, la fila X, que es la 1, y la columna 3, que sería la E, que corresponde a cantidad. Aquí se va a colocar el valor que coloquemos en la casilla que hemos denominado cantidad. Y por último, en la siguiente columna colocamos la información de la lista desplegable, el valor de nuestra lista, que llamamos lista desplegable, donde están los departamentos, que le llamamos lista, irá en esta celda. Bien, lo voy a explicar de esta manera este código que hemos colocado. Tenemos los 5 elementos de la columna B4. En la celda B5 se va a colocar este valor de acá, active cell offset X0. Porque X0, como hemos visto, el contador es X y X empieza con 1, porque la fila B4 es la única fila que tiene valores, por eso se cuenta como 1. Si hubieran dos filas, la B4 y la B5 contaría como 2. Si hubieran 3, contaría como 3, y ese X iría variando. Pero como la fila 4 es la única que tiene datos, cuenta como 1. Y decir que en la celda que va a estar desfasada X filas, que es igual a 1, o sea, sería la fila siguiente, que es la fila 5, y 0 columnas, columna de código, ahí se va a colocar ese dato, con estas coordenadas, X1 y es 0. X es filas, 0 es columnas. La siguiente información de descripción se guarda en esta acá, offset X, 1, o sea, fila 1, porque X vale 1 ahorita, y columna 1. La siguiente, que es unidad, se guarda en la siguiente columna, pero la fila 1, que es X, pero la columna 2. Recordemos, columna 0, 1, 2. La cantidad se borra en la columna 3 y el departamento en la columna 4. Como columnas nunca va a variar, el 0, 1, 2, 3, 4, porque en esas columnas siempre se van a borrar los datos de código, descripción, unidad, departamento, unidad, cantidad, departamento. Solo varía el X.
porque en distintas filas se van a guardar información. En ese caso el inicio x vale 1. Cuando guardemos otra información x vale 2. Cuando guardemos otra x vale 3. Y así los nuevos datos se van guardando en las siguientes filas porque el valor de x va aumentando. Recordemos, x son las filas y 0 son las y 0 es la columna. La columna 0 es la inicial. O sea que se mueve 0 columnas hacia la izquierda. Entonces al no moverse hacia la izquierda en una columna, queda en la columna inicial que es la columna B. La otra se mueve una columna hacia la izquierda, la otra 2, la otra 3 y la otra 4. Bien, ahora continuamos colocando los códigos. Ahora también tenemos que si es que seleccionamos Perú, va a aparecer la palabra Perú obviamente en la celda de país, o si no la palabra extranjero. Para ello coloquemos un condicional tipo Excel, que sería el si, que en inglés es if. Entonces si nuestra casilla de chequeo, que se llama Perú, si el valor de esa casilla, value, es igual a true, es decir, si está activa, o sea, si la seleccionamos, entonces la siguiente celda que esté en la columna 5, que sería Active Self Offset X5, que corresponde a la columna de país, en esa celda vamos a colocar la palabra Perú cuando seleccionemos esa casilla. Else, caso contrario, en esa celda de X, fila X que se une al inicio, y columna 5, que es la F, irá la palabra extranjero. Todo se finaliza, el condicional, este SAP también, private SAP, en SAP, también el if, en if, todos los códigos que coloquemos tienen que tener un inicio y fin. Bien, es todo por el video de hoy. Gracias por su atención y no olviden suscribirse.